¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Bayern ya tiene a un nuevo líder para su defensa. El Bayern ya ha hecho oficial la incorporación de Matthijs de Ligt procedente de la Juventus de Turín. El cuadro alemán, que parecía que estaba haciendo un mercado maravilloso en las últimas semanas, además completó la venta, muy buena venta de Robert Lewandowski, y ahora con ese dinero financia parte de la operación que va a hacer que el central neerlandés de tan solo 22 años recale finalmente en el Bayern, un viejo anhelo de Salihamidzic, Oliver Kahn y compañía, desde que pues brilló sin duda en esa gran temporada en Champions que hizo el Ajax de la mano de Erik ten Hag, y donde por ejemplo también descubrimos a jugadores como Frenkie de Jong. Finalmente el Bayern consigue su objetivo, finalmente el Bayern vuelve a dar otro golpe encima de la mesa para firmar a un gran central de presente, pero con un enorme futuro sin duda, porque está llamado a ser uno de los 3, 4, 5 mejores centrales del mundo, el bueno de Matthijs de Ligt. Vamos a hablar de lo que le va a aportar al cuadro bávaro, también vamos a repasar cómo queda la línea defensiva de un Bayern que creo que a estas alturas podemos decir claramente que es una de las 3 mejores del mundo. Como siempre os pido que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios y que podamos debatir ahí sobre si la línea defensiva, los 4 nombres que puede poner como titulares Julian Nagelsmann ahora mismo son los mejores del mundo, o hay alguna que de verdad le pueda hacer verdadera competencia. Ya sabéis además que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y que me dejéis también vuestra opinión en comentarios sobre esta defensa que ha formado el Bayern y, como no, sobre la llegada de Matthijs de Ligt. Lo primero, para el que no conozca a este central, que como os digo ya tiene un gran presente pero que está llamado a tener un enorme futuro, él tiene 22 años, dentro de un par de semanas, si no recuerdo mal, va a cumplir los 23, él es de Países Bajos, ya estuvo en el 11 ideal de la Champions en 2019 con tan solo 19-20 años, una auténtica locura. Por eso a partir de ahí las expectativas que se generaron con él eran muy altas. La Juventus de Turín ganó la partida en esa primera salida, pagando 85 millones de euros al Ajax por este futbolista en el 2019, y ahora el Bayern, gracias sobre todo también a la existencia del futbolista que claramente había elegido jugar en el equipo alemán, ha pagado 67 millones fijos más 10 en variables para sacarlos de la Juventus de Turín. Hay muchas cosas que decir en esta primera imagen. La primera de ellas es que el Bayern le ha ganado la partida al Chelsea. El Chelsea parecía que incluso podía ofrecer, o que ofrecía más dinero que el cuadro alemán, pero el futbolista tenía claro que quería jugar en el Bayern, tenía claro que quería vivir en Alemania, y todo eso ha hecho que finalmente el Bayern sea el elegido. Un Bayern de Múnich que, como el propio futbolista también ha contado, siempre, pese a no elegir al cuadro alemán en esa primera salida cuando dejó al Ajax, siempre ha estado muy pendiente de él, siempre ha mantenido los contactos, y esto también ha podido ser decisivo para que él finalmente eligiese recalar en el cuadro bávaro. Como os digo, completó una temporada espectacular en Champions en esa edición 19-20, si no recuerdo mal, o 18-19, perdonadme, ahora no lo recuerdo, creo que fue 18-19, cuando el Ajax llegó a esas semifinales de la Champions, donde cayó en esos últimos minutos de locura contra el Tottenham, donde Matthijs de Ligt se convirtió sin duda en un referente del fútbol en el futuro, porque estaba llamado a convertirse en un central absolutamente dominante y que ya había demostrado ser muy bueno, sobresaliente en la Champions. A partir de ahí él decidió salir, recaló en la Juventus de Turín, pese a tener ofertas de prácticamente todos los equipos, todos le querían. Él decidió, como explicó después, ir al fútbol italiano. Eso le iba a permitir mejorar sus cualidades defensivas, además compartiendo zaga con jugadores tan experimentados y tan buenos como Bonucci y como Chiellini, y eso es lo que hemos visto en estas 3 últimas campañas, donde es cierto que la primera, los que le siguen en el día a día, los amigos por ejemplo de Soy Calcio, que es un canal que habla sobre fútbol italiano, que si no conocéis, os lo recomiendo muchísimo. Ellos claramente en el repaso final de la trayectoria de Ligt en la Juve han dicho que la primera temporada no fue buena, estuvo claramente por debajo de lo que se podía esperar de él, y que las 2 siguientes han sido de un
nivel bastante notable, pero es cierto que, bueno, pues como tenía las expectativas tan altas, no ha sido capaz de llegar a ser, por ejemplo, en ninguna de esas dos campañas, el mejor central de la competición, que es lo que parecía que el neerlandés iba a ser capaz de hacer pese a su cortísima edad. Al final, Matthijs de Ligt decide, después de 3 temporadas, dejar la Juventus, como os digo, y recalar en un Bayern de Múnich al que está llamado a liderar en esa línea defensiva, pese a tener tan solo 22 años. Un jugador que es cierto que vamos a ver desde ya mismo que por virtudes parece encajar a la perfección en el equipo de Julian Nagelsmann, un jugador preparado tanto técnica como físicamente, como por su entendimiento, por su inteligencia en el juego para adaptarse a la perfección en un equipo que quiere presionar muy arriba, que quiere ser muy agresivo, que quiere jugar el balón desde atrás, que nunca rifa o que nunca intenta rifar un balón, que tiene muchos metros a su espalda. Por lo tanto, sus cualidades, como os digo, tanto físicas como técnicas, como también de entendimiento del juego, le hacen un central perfecto para lo que quiere el Bayern. El Bayern sabía que, bueno, pues en las últimas temporadas había hecho demasiadas pruebas en defensa, con el fichaje de Upamecano que no ha salido bien, con la no renovación de Niklas Süle, y ha decidido bueno, pues poner todo el dinero encima de la mesa, aprovechar esa venta de Robert Lewandowski y acabar con las dudas de su línea defensiva, fichando a un gran defensa, enorme presente y grandísimo futuro para Matthijs de Ligt. Como os digo, es un central que está preparado para rendir ya a nivel absoluto en Champions, además que llega para reforzar a un equipo que sabemos que va a ser favorito a ganar esta competición, y que además parece tener la mentalidad necesaria para ser un futuro capitán del cuadro bávaro, un jugador que, como os digo, pueda liderar no solo a esa defensa, sino también incluso a todo el vestuario. ¿Cuál es el pero que le podemos poner a Matthijs de Ligt? Bueno, para mí es claro, y es que creo que ha fallado en partidos importantes, ha fallado, por ejemplo, en la pasada Eurocopa, en ese duelo de eliminatorios contra la República Checa, donde cometió un error muy grave que le costó la tarjeta roja, y al final eso terminó siendo muy importante para la eliminación de su selección. Por ejemplo, en Champions, en esta última temporada contra el Villarreal, tuvo para mí 2 partidos bastante malos. En el primero, cometiendo un error muy grave que le costó a su equipo el tanto de Dani Parejo, que supuso el 1-1. En el partido de vuelta cometió un penalti también por manos. En definitiva, en partidos grandes creo que Matthijs de Ligt no ha rendido tan bien como, por ejemplo, nos había dejado ver ya en esa primera edición de la Champions que jugó con el Ajax, perdón. Es un jugador que, además, creo que recordar, con 17 años tan solo fue titular en una final de Europa League contra el Manchester United y jugó a un muy buen nivel. En definitiva, un jugador que ya tiene mucha experiencia en la máxima élite, que es cierto que no ha llegado a ser tan dominador como se podía prever cuando apareció con una irrupción espectacular en la Champions con el Ajax, pero que sin duda ya es un central de muchísimo nivel y está llamado a ser uno de los 3 o 5 mejores del mundo en las próximas temporadas, y el Bayern parece el escenario perfecto para que eso pueda suceder, porque se adapta perfectamente a esas virtudes. Para terminar, vamos con una pequeña comparación de datos que para mí son bastante significativos entre el futbolista neerlandés y los centrales que más ha utilizado el Bayern en la pasada Champions 21-22. Todo esto son datos de la página web FBREF y también de SofaScore, que os animo a que sigáis conmigo, ya que creo que son bastante interesantes y se puede ver claramente la diferencia y por qué Matthijs de Ligt y en principio Lucas Hernández van a ser sin duda los centrales titulares del equipo de Julian Nagelsmann. Si nos vamos al porcentaje de duelos ganados, claramente vemos que Matthijs de Ligt es el mejor, 66,67%. Después tenemos a Lucas Hernández, el peor con mucha diferencia es Niklas Süle, y el tercero sería Dayot Upamecano. Porcentaje de acciones que se intentan y en el que el defensor logra no ser regateado, es decir, un rival intenta regatear a Matthijs de Ligt y Matthijs de Ligt en el 50% de las ocasiones logra robar el balón o no ser regateado. Lucas Hernández tiene datos absolutamente brutales, sin duda el mejor de la competición, con un 87,5% de acciones ganadas cuando le intenta regatear. Niklas Süle queda claramente señalado tan solo con un 25%, y el que tiene un buen dato también es Dayot
Upamecano, pero peor que Matthijs de Ligt. En cuanto a presiones realizadas con éxito, es decir, cuando Matthijs de Ligt va a intentar presionar arriba, en qué porcentaje de ocasiones sale vencedor o sale, bueno, pues sí, ganador de esas acciones. Cuando le sale bien esas presiones, vemos que claramente de Ligt es el mejor con un 43%, aquí está muy por encima del resto de sus compañeros, de los que van a ser ahora sus compañeros, o en este caso Süle, del que hubiese sido su compañero si el alemán se hubiese quedado. Está por encima de Lucas Hernández, encima de Süle también, y el que peor queda es Dayot Upamecano. En cuanto a pases progresivos, que son esos pases que de verdad sirven por la distancia que tienen que recorrer para superar una línea, vemos que claramente Lucas Hernández es el mejor de todos y que Matthijs de Ligt es el peor. Aquí, en mi opinión, hay mucha diferencia de datos, porque la Juventus de Turín juega un fútbol muy diferente al que normalmente hace o practica Julian Nagelsmann. Por lo tanto, aquí creo que podemos ver que estos datos por parte de Matthijs de Ligt van a mejorar sí o sí en la próxima temporada. Simplemente era para que pudieseis ver también un apartado donde ahora mismo el neerlandés no ha destacado tanto en su última temporada en Champions, pero donde creo que tiene las virtudes, la calidad técnica, la visión y la inteligencia del juego para que su próxima temporada este dato de pases progresivos se acerque mucho a lo que tenían los centrales del Bayern en la anterior. Y para terminar, un dato que a mí en Champions siempre me gusta mirar, tanto las tarjetas rojas como los penaltis concedidos, porque ya sabéis que en este tipo de competiciones, en eliminatorias, no regalar nada es muy importante. Matthijs de Ligt concedió un penalti en esa eliminatoria contra el Villarreal de la que os he hablado anteriormente, mientras que ni Lucas Hernández, ni Niklas Süle, ni Dayot Upamecano concedieron bueno, pues una ocasión tan clara como es un penalti, ¿no? Al final lo que parece evidente es que los datos defensivos de Matthijs de Ligt son mejores que los de Niklas Süle, que ya abandonó el Bayern, y que los de Dayot Upamecano. El francés llegaba para ser la gran apuesta del Bayern, no ha funcionado, y el cuadro alemán se ha dejado de experimentos. Sí o sí un central de garantías, sí o sí un gran defensor para la zaga bávara. Así que Matthijs de Ligt, en mi opinión, creo que queda bastante claro con estos datos que va a mejorar claramente la defensa y esa solidez defensiva que necesita todo equipo que quiere ganar la Liga de Campeones. Al final, con todos estos datos, con la presentación, con las virtudes que os he mostrado de Matthijs de Ligt, con esta comparación con datos, creo que bueno, pues el gran resumen es que el cuadro alemán va a tener una defensa absolutamente espectacular. Dos de estos jugadores son fichajes: Mazraoui para el lateral derecho, el futbolista ex del Ajax, que además de ser un jugador que sobre todo en ataque te va a dar muchas cosas, en defensa ha demostrado también ser un jugador bastante competitivo, que ya ha disputado muchos partidos en Champions y que parece que se va a adaptar a la perfección al sistema del Bayern. Dos centrales jovencísimos como de Ligt, de 22 años, y Lucas Hernández, de 25, diestro y zurdo. Bueno, pues una técnica muy buena, inteligencia y además el físico para poder presionar muy arriba, porque tienen la velocidad, la aceleración, la corpulencia también y la fuerza para poder medirse en duelos prácticamente por todo el campo. Y en el lateral izquierdo una auténtica bomba, Alphonso Davies, ya lo sabemos, un jugador velocísimo que en ataque, bueno, pues tiene poco margen de mejora ya, pero que en defensa seguramente va a ir adquiriendo conceptos y que se convierte también en un jugador muy difícil de superar por esa velocidad, esa aceleración que tiene. No sé si vosotros lo tenéis claro. Yo la verdad es que dudo muy poco de que esta defensa del Bayern es ya ahora mismo una de las 3 mejores del mundo. Se puede comparar con la del Real Madrid si finalmente David Alaba termina jugando como lateral izquierdo. La del Liverpool a mí me deja un poco más de dudas, porque creo que sobre todo defensivamente Trent Alexander-Arnold es un jugador muy vulnerable, pero creo que también podría estar más o menos ahí en ese nivel. Y la verdad es que el resto se me quedan bastante lejos del nivel al que puedan alcanzar estos 4 jugadores que va a tener que elegir Julian Nagelsmann. Vamos a ver si se decide finalmente por ellos. Yo creo que sería lo más correcto, sabiendo lo que han demostrado en temporadas anteriores y que están muy preparados para rendir en el estilo de juego y la idea de juego que tiene el técnico alemán. Hasta aquí el vídeo dedicado a Matthijs de Ligt. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, os pido que dejéis vuestro like
y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre si creéis que es uno de los 5 mejores fichajes que se han realizado hasta el momento en este mercado de verano 2022. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.